Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo seminario web del ciclo de seminarios sobre cambio climático, acciones locales que transforman, que organiza la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, junto a la Fundación Avina. Bueno, la verdad que la charla de hoy generó bastante convocatoria. Ignacio, hay 297 anotados, no llegaste a los 300, pero bueno, la verdad que es una buena cantidad de personas, creo que el tema es porque está en la agenda. El tema de hoy va a ser transición energética, la Ley Nacional de Generación Distribuida, y la persona que nos va a estar acompañando con la presentación es Ignacio Romero. Ignacio es director de Generación Distribuida en la Secretaría de Energías Renovables, de la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. Es un especialista en el tema, nosotros los conocemos, ustedes han recibido una por... conferencia con esta gente. Por favor, No me puedo conectar, solicitamos no que lo puedan dicen, no sé. silenciar los micrófonos, todos. Gracias. Eh, Ustedes han recibido por correo el currículum resumido de Ignacio. Así que bueno, vamos a darle la palabra a él. Antes, comentar que bueno, ya hay gente que se estuvo presentando, gente de Brasil, Uruguay y República Dominicana, Bahía Blanca, Chipoleti, La Plata, Coronel Pringles, Córdoba, Godoy Cruz en Mendoza, donde es el expositor hoy. No sé si de Godoy Cruz, pero sí de Mendoza, Trinquelauquen. Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ignacio, la palabra es tuya. Muchas gracias por estar acá y por compartir la información. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. La verdad es que son temas que siempre es interesante charlar y debatir a todos los niveles y bueno, claramente los municipios son en definitiva quienes más cerca están del usuario y bueno, a través de esta red y de muchas iniciativas tienen un rol cada vez más importante en todos los cambios que se vienen relacionados con, bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy de la transición energética, pero principalmente y la tarea principal que los agrupa a ustedes contra el cambio climático, ¿no? La idea es conversar un poco sobre la ley de generación distribuida, pero principalmente entrar un poco primero en contexto digamos, de qué forma parte la generación distribuida, qué es lo que se denomina la transición energética o la nueva energía. Como les decía, bueno, obviamente recorrer un poco los aspectos principales de la ley y también tocar por ahí, aunque sea a modo referencial, cuáles serían los próximos cambios tecnológicos que se vienen en este sentido, que también ya se ven a la vuelta de la esquina. Bueno, como decíamos, hay dentro de todos los esfuerzos que se están haciendo en esta mitigación del cambio climático tan importante y fundamental para todos nosotros, uno de los principales, por la gran cantidad de emisiones que genera, o por lo menos que ha generado hasta la actualidad, es la descarbonización del sector eléctrico o energético en general. Entonces, como parte de esta transición energética, se viene hablando mucho de lo que es la nueva energía, ¿no? De esta irrupción de las energías renovables en distintas escalas, que nos permite justamente tener un consumo eléctrico, sobre todo, con menor impacto ambiental. Hay un tema que es una virtud muy grande de la energía eléctrica y sobre todo digamos, del sistema eléctrico, que es que es muy limpio en el punto de consumo, pero esto no siempre es cierto en el punto de origen o de generación, ¿no? O sea, cuando nosotros consumimos energía, no vemos ninguna emisión por prender ningún electrodoméstico, pero cuando se genera esa energía, que se genera en el mismo momento en que se consume, por lo menos hasta hoy, sí hay una cierta cantidad de emisiones que no vemos, pero que de alguna manera son un efecto de este consumo. Entonces, hablando de algo que ya todos tenemos bastante presente, que es esto, como les decía, del cambio tecnológico hacia energías renovables que permitan generar energía eléctrica de una manera limpia, sin emisiones. Hay tecnologías que están muy desarrolladas y son muy competitivas ya en precios, en costos, digamos, por el desarrollo que se viene dando hace muchos años, principalmente la tecnología eólica de gran escala y solar fotovoltaica. Ahora vamos a conversar un poco de eso. También hay otras tecnologías, biomasa, biogás, que por ahí
aún están entrando, pero a un nivel de mayor escala. Básicamente lo que me interesa es ver un poco, no solo la típica, digamos, presentación de qué es lo que viene pasando en el sector energético, cómo ha sido la evolución en los últimos años, sino principalmente entender cuáles son las proyecciones a futuro. Porque realmente estamos viviendo una época de muchos cambios, en las próximas décadas cada vez va a ser más acelerado este cambio, o por lo menos es lo que se está buscando. Como ustedes bien saben, los objetivos de reducción de emisión de gases son muy exigentes, un desafío muy grande que debemos enfrentar y que requiere que cada vez nos apodemos más en mejores y más limpias tecnologías. Entonces voy a empezar mostrándoles algunos reportes que se manejan por ahí en el mercado. Esto es de una consultora que se llama Bloomberg, tiene un reporte de Bloomberg New Energy Finance, que se dedica específicamente a las nuevas energías. Y es muy interesante ver que si bien, si ustedes se fijan, hay una línea muy sutil, vertical, que separa, digamos, que marca la actualidad, estamos en 2018, ha habido en las capas superiores de colores que se ven ahí, solar, eólica, ha habido un aumento bastante pronunciado estos últimos años, pero lo que me interesa mostrar un poco es la proyección que se tiene a futuro. O sea, cada vez se espera que las tecnologías renovables sean actores más y más principales en nuestra matriz eléctrica. Y esto es interesante en dos sentidos principalmente. Ignacio, creo que se cortó el audio. Hola, ¿ahora me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. No sé qué pasó, volvemos a la presentación. A ver si se ve. ¿Se puede ver la presentación? No, ahora no. Ahora No, es como no que se ve. dejaste de compartirla. Problema. Pues, a ver. No sé qué está pasando ahora con la plataforma porque me muestra como ahora me mostraba silenciado, ahora no. Vos estabas conectado como Ignacio, ¿verdad? Correcto, estoy como Ignacio Romero. A ver. Pero no me deja activar la ventana compartida ahora. Es que no me apareces como presentador, me da la impresión de que saliste o algo así. Te hago presentador un momento y me lo pasas. Dale. Algún tema estoy teniendo porque esto no. Mientras aprovechamos, para aquellos que quieran ir haciendo preguntas, pueden ir comentándolo en el chat. Insistimos en silenciar los micrófonos porque si no se va cortando la grabación, porque esto después queda grabado para que todos puedan verla. Y si ven que sería bueno que cuando repasen el chat vean de no hacer quizás preguntas que hayan hecho otras personas.
así nosotros como moderadores podemos tomar las preguntas al final y que Ignacio la pueda responder. Ahí se verá la pantalla. No, no se ve, ¿eh? Claro. Ignacio, ¿querés salir del GoToMeeting y volver a entrar y yo te vuelvo a poner como presentador? Ignacio, ahora te puse como presentador. Y ahora estamos viendo la pantalla. Perfecto. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos perfecto. Volvemos y si se vuelve a cortar, por favor me avisan y... Así será. Quedamos en el gráfico de Bloomberg. Perfecto. Bueno, lo que les quería comentar un poco era, siguiendo con esto de las proyecciones a futuro, en estos dos gráficos se ve lo que es toda la potencia que hay instalada a nivel mundial de distintas tecnologías en el gráfico de torta de la izquierda, y a la derecha lo que para 2050. Algo que es interesante, digamos, obviamente... ¿Sí? Por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? No hay problema, bienvenidos. Ahí está. Seguí, Ignacio, ya la silencié, gracias. No hay problema. Algo que no nos sorprende mucho es que se vea que lo que comentábamos hace un momento, que cada vez las tecnologías renovables, lo que aquí aparece como PV, que es solar fotovoltaico, eólico onshore, offshore, es decir, en la costa o en una plataforma cerca sobre el mar, cada vez ocupen un porcentaje mayor. Eso claramente es sabido. Ahora, lo que es muy interesante ver acá es que lo que se denomina Small Scale PV, que es básicamente generación distribuida, o sea, solar fotovoltaico de baja escala, tiene un porcentaje bastante importante a nivel de capacidad total, es decir, que las instalaciones de los usuarios en el punto de consumo van a ser cada vez más importantes, al punto de que se espera que representen el 12% o alrededor del 10% en algunos lugares más que este valor de la potencia total instalada, por lo cual esto significa que realmente hay dos tendencias muy importantes. Una es que cada vez tendremos más renovables, con lo cual tendremos que resolver a ciertos aspectos de intermitencia. Estas tecnologías generan solamente cuando tenemos sol o viento, en el caso de solar y eólica. Otras tecnologías por ahí tienen alguna otra ventaja, pero también el aspecto de que cada vez más estas tecnologías van a estar instaladas, digamos, de una manera descentralizada en toda la red y no centralizadas en grandes parques de generación, como viene pasando en la actualidad, como ha pasado históricamente. Esto viene impulsado fuertemente por la tecnología solar fotovoltaica en particular. Seguimos con estos reportes. Probablemente han escuchado que los costos de los módulos fotovoltaicos o los módulos solares han bajado drásticamente en los últimos años. Bueno, esto es así, 3% desde 2010, pero lo que es importante también es que en las tecnologías actuales se anticipa que sigan bajando un buen porcentaje más. Esta consultora estima un 37% de reducción de costos a 2025, y aquí estamos hablando de tecnologías actuales y conocidas. Estos serían mejoras sobre tecnologías que ya se conocen, no potenciales tecnologías nuevas que mejoren aún más esta perspectiva. Otro de las tecnologías que también está reduciendo drásticamente sus costos es el almacenamiento, que hoy por hoy, principalmente a base de litio, también hay otras tecnologías dando vueltas, pero es muy importante ver que así como los paneles solares han bajado drásticamente su costo,
el almacenamiento también, y de igual manera se espera que reduzcan sus costos a valores de la mitad de lo que hoy cuestan en los próximos años. Esto significa que cada vez vamos a tener una mayor facilidad para adoptar estos recursos, digamos, esta generación distribuida en el punto de consumo. ¿Y por qué hablo de las baterías? Porque, bueno, como ustedes saben, la tecnología solar fotovoltaica por sí sola, en muchos casos no nos permite aprovechar el 100% de la generación, porque tenemos generación, el máximo de generación al mediodía, cuando tenemos el mayor nivel de irradiación, pero no siempre tenemos el máximo nivel de consumo, o tenemos siempre, normalmente, consumo fuera de los horarios de sol, a la noche, por ejemplo, en donde con baterías nosotros podríamos aprovechar esa energía para almacenar lo que nos sobre y utilizarlo durante las horas de la noche. Entonces, estamos ante lo que se llama un nuevo paradigma, un cambio de paradigma de lo que es la matriz eléctrica actual, o que ha venido siendo a lo largo del tiempo muy concentrada, donde hay grandes parques de generación, una red de transporte y redes de distribución que nos hacen llegar esa energía a los usuarios, que somos principalmente usuarios pasivos en este esquema, a un esquema donde no solo incorporamos energía limpia o tecnologías renovables, sino que empezamos a incorporar cada vez más tecnologías que potencian este cambio, y sobre todo en baja escala, como se ve aquí, en edificios, en residencias, acoplado con almacenamiento o no. Entonces cada vez la tendencia es que cada vez tengamos una matriz más distribuida, en donde todos los actores tengan un rol más activo. Esto es muy importante porque no solo es un cambio tecnológico, es un cambio de paradigma cultural también, sobre todo hablando del sector eléctrico, ya que estamos hablando que los 16 millones de usuarios eléctricos que tenemos en el país, por ejemplo, que hasta hoy han sido sujetos pasivos, básicamente somos compradores, consumidores de energía simplemente, pueden empezar a interactuar de otra manera, ahora como vamos a ver a través de la ley de generación distribuida, de una manera bidireccional, digamos, tomando energía de la red, pero también entregando energía a la red en distintos horarios, con distintas tecnologías. Y esto, digamos, este empoderamiento del usuario, de la demanda eléctrica, significa que hay un nuevo actor en el mercado, que es muy masivo, porque son muchos usuarios pequeños, pero una gran cantidad, como decíamos, tenemos 16 millones de usuarios eléctricos en el país, que no siempre han participado de las discusiones eléctricas y no necesariamente entienden el sector o la matriz, pero quieren participar y la tecnología los habilita a hacerlo. Entonces, pasando al caso ya de Argentina y lo que está pasando ahora con la Ley Nacional 27.424, la idea es recorrer algunos de los principales aspectos, y después por ahí cualquier consulta o inquietud la podemos ver a través de preguntas al final. Básicamente, algunos puntos principales de la ley. La ley nacional surge de todos los beneficios que se detectan para, digamos, de este tipo de esquemas. La realidad es que, como veníamos hablando, principalmente, obviamente, todo esto va impulsado por esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que traen aparejadas estas tecnologías. También es muy importante la generación de empleo calificado. Hay reportes que se están haciendo frecuentemente, pero los últimos años, por lo menos a fin de 2017, habían registrado 3,5 millones de puestos de trabajo asociados solamente a la tecnología solar fotovoltaica, que es la principal en el caso de generación distribuida, la única, y un total de 10 millones de puestos de trabajo a nivel mundial asociados a energías renovables. Entonces esto no es nada despreciable y algo interesante para desarrollar. Otras ventajas que tiene la generación distribuida, bueno, obviamente, como se imaginarán, un ahorro económico para el usuario, que evita seguir comprando energía, y una vez que tiene el sistema puede autoabastecerse en mayor o menor medida de sus necesidades eléctricas. Un ahorro para el sistema en su conjunto, sobre todo, no solo por la reducción de pérdidas que esto trae aparejado, porque tenemos en cuenta que generando en el punto de consumo, ahí llegaron los chicos, ¿no? No debe viajar, no es necesario que viaje por las redes de transporte y distribución, las pérdidas eléctricas que tendría, sino también porque
en el sistema eléctrico aún tenemos una gran cantidad de población fósil, está mejorando en calidad y confiabilidad, pero seguimos teniendo cierta cantidad de máquinas de generación que funcionan con combustibles líquidos, sobre todo en invierno, una cantidad menor, pero sigue estando ahí. Entonces, cualquier kilowatt hora que nosotros generemos a través de energías limpias evita utilizar las peores máquinas que tenemos en el sistema, que son las de último recurso, ¿no? Las marginales. Esto no solo tiene un ahorro económico, porque generar con combustibles líquidos es mucho más caro, sino a la vez un impacto, como decíamos, de reducción de emisiones. Y ahorro para el Estado Nacional, bueno, principalmente en la situación actual en la que todavía permanece una proporción de subsidios en la generación de energía, con el costo mayorista de energía, cualquier kilowatt hora que un usuario genere por sí mismo es un kilowatt hora que el Estado Nacional evita subsidiar. Esta fue una de las principales argumentaciones que se usaron en la ley para justificar por qué había que fomentar esto y por qué había que destinar fondos nacionales para esta actividad. Básicamente es reemplazar ese subsidio por un impulso a la inversión por parte de los usuarios para que cada vez necesiten menos ese subsidio. En el caso de los beneficios energéticos, bueno, eficiencia energética mediante autoconsumo, básicamente se pueden suplir las necesidades eléctricas con un sistema propio. Esto hace que normalmente el usuario tenga un cambio de percepción hacia el valor de la energía, hacia tratar de aprovechar al máximo posible su propia generación, tratando de correr ciertos consumos a los horarios donde tiene generación, o eventualmente, como decíamos, en el futuro cercano, instalar baterías para aprovechar al máximo esa generación renovable. Y esto tiene que ver también, obviamente, con analizar cuál es el consumo y reducirlo lo más posible. La eficiencia energética es clave en todo este tipo de sistema. Una reducción de demanda sobre el sistema, bueno, como comentábamos, es energía que no va a estar circulando por la red o va a circular en muy menor medida, solamente la que se inyecte, que es consumida de hecho por usuarios que están muy cerca del punto de inyección, por los vecinos o los usuarios que están al lado del generador. Por lo tanto, se reduce la demanda sobre el sistema, se reducen, como decíamos, pérdidas de transporte y distribución y mejora la estabilidad de la red por estas cuestiones que decíamos de calidad energética. Algunos aspectos principales que están sobre todo en los primeros artículos de la ley es que básicamente esta ley, y por lo que veníamos conversando al principio, reconoce lo importante que va a ser la generación distribuida y descentralizada para la matriz eléctrica nacional. Es por eso que se necesita una ley nacional, o es de interés nacional que se regule esta actividad. Entonces, se declara primero que nada de interés nacional la generación distribuida con destino al autoconsumo y a inyección de eventuales excedentes. Por otro lado, se establece por qué esto es así, que es básicamente porque es muy importante para la planificación eléctrica federal a futuro. Claramente, 2 paneles en el techo de una casa no es algo que el operador del sistema, CAMESA en este caso, tenga que estar viendo, pero a medida que empieza a crecer, por más que sean sistemas de menor tamaño, comerciales o residenciales, pero de menor escala, en su cantidad agregada son muy importantes y pueden llegar a provocar grandes cambios en el sistema. Entonces es muy importante que quien está viendo todo el sistema lo tenga en cuenta. Como veníamos conversando, también hay objetivos de eficiencia energética, reducción de pérdidas y también la protección de los derechos de los usuarios, sobre todo en cuanto a que se están convirtiendo en un nuevo actor del mercado, como decíamos, por su carácter más activo en la red. Otros aspectos de la ley, bueno, se establece que todo usuario de la red de distribución tiene derecho a instalar equipamiento de generación renovable hasta la potencia que tiene contratada, que esto lo podemos discutir más en profundidad, pero básicamente significa que si un usuario tiene un suministro que le permite consumir cierta cantidad, cierta potencia eléctrica, esa misma potencia puede ser utilizada para inyectar energía a la red, no menos, ¿sí? Por otro lado, se establece, bueno, esto que es muy importante dejarlo bien claro y explícito, que es que todo usuario generador tiene derecho a generar para autoconsumo y inyectar los excedentes a la red eléctrica. Se establece un derecho, se deja en claro un derecho de la autogeneración renovable con inyección de excedentes. ¿Cómo funciona el esquema de la ley nacional? Bueno, esto sería
lo que ocurre hasta hoy, es generación distribuida. Tenemos una distribuidora que compra energía en el mercado eléctrico mayorista, en el MEM, a un valor que está representado como G, que es el valor mayorista de la energía, y luego esa distribuidora se lo vende al usuario a lo que pagamos todos como usuarios comerciales, residenciales o industriales en la red, que es básicamente el valor mayorista más los cargos por pérdidas en la red de distribución y que tengan que ver con el servicio de distribución, más impuestos, ¿sí? Con un sistema de generación, un usuario básicamente hoy mismo podría instalarlo en el techo de su casa y autoconsumir parte o cubrir parte de su demanda con este sistema, evitando consumir energía de la red. Pero lo que establece la ley es que no solo el usuario tiene el derecho a instalar sistemas para autoconsumo, sino también a inyectar los excedentes de generación a la red. ¿A qué precio se hace esto? Se hace al mismo precio que la distribuidora compra energía del mercado mayorista, justamente por esto de que hablábamos de que se lo reconoce como un nuevo actor del mercado, entonces se establece, obviamente es mucho más simplificado el esquema que lo que tendría un generador en el mercado mayorista o un parque solar o eólico de gran escala, pero es necesario simplificar el esquema porque, como estamos hablando, son usuarios que no son actores eléctricos con un gran conocimiento del tema, sino que, como todos nosotros como consumidores residenciales, bueno, tenemos una visión simplificada del sistema. Entonces, básicamente, un usuario puede autogenerar energía, consumirla en los momentos que la tiene disponible. Si tiene más generación que consumo en cualquier momento del día, puede inyectar esos excedentes a la red, se le va a reconocer el precio de esa energía, y en los momentos en que no tiene generación solar, por ejemplo en este caso, o no tiene generación renovable propia, sigue consumiendo de la red al valor que se establece, digamos, en los cuadros tarifarios o el valor del servicio de la red. Aquí hay un tema que también es importante, y que es que el precio de la energía inyectada, que es el precio solamente de la energía, ¿no? Que no incluye el costo del servicio de transporte, el servicio de distribución, porque básicamente lo que el usuario entrega es energía, es un tanto menor a el precio o el costo que tenemos nosotros por consumir energía de la red, el costo que tiene el usuario. Entonces, realmente, al usuario le conviene autoconsumir. Esta ley orienta a que el usuario trate de ser lo más autosuficiente posible, y esto tiene que ver también con lo que con el tema de almacenamiento que tocamos un poco al pasar, que es que a futuro, y en el tema de almacenamiento la pregunta es cuándo y no qué, porque es una tendencia que claramente viene con mucha fuerza. A futuro nos va a convenir instalar baterías y tratar de aprovechar o almacenar esta energía que autogeneramos, evitar inyectarla a la red, pero reducir nuestro consumo en la mayor proporción posible, porque justamente el beneficio económico que tenemos de evitar el consumo de la red es mayor. Comentando un poco sobre los roles, porque bueno, justamente es una ley nacional, pero que también tiene que interactuar con el sector de distribución, que es un sector que está regulado de manera provincial, digamos. La generación de energía eléctrica hasta hoy y siempre en Argentina, por diversas razones, ha sido de órbita nacional, ha sido regulada desde las autoridades nacionales, pero, y el transporte también, pero no así la distribución. Las redes de distribución son reguladas por las provincias. Entonces, un poco el desafío que se establecía con esta ley, el desafío regulatorio al menos, era establecer claramente cuáles son los límites de responsabilidad y cuáles son los roles de cada uno, porque antes teníamos generación, pero era claramente generación. Ignacio, se cortó tu audio de nuevo. En el futuro cercano se puede establecer regulaciones de comercio para que solamente se puedan importar o comercializar equipos, paneles, inversores que cumplan las normas de calidad, y eso hace mucho más fácil para el usuario
la compra de los equipos, teniendo la tranquilidad de que los equipos van a funcionar de una manera segura, y también para los entes reguladores, los distribuidores o los mismos municipios, cuando tienen que autorizar alguna conexión o revisar la instalación eléctrica de algún edificio, alguna casa que tiene este tipo de sistema, tienen una tranquilidad mayor de que esos equipos cumplen con las normas y no van a generar problemas. Otro de los roles que tiene la Autoridad de Aplicación Nacional es implementar los mecanismos de promoción, que ahora vamos a comentar un poco de qué se tratan o qué es lo que se está previendo para el año que viene, que son tanto para la oferta como para la demanda. Va a haber una orientación muy fuerte a fomentar la demanda de este tipo de sistemas, es decir, beneficios directos al usuario eléctrico para que se le facilite la adquisición e implementación de estos sistemas, pero también hay una serie de incentivos a las empresas proveedoras de bienes o servicios asociados con esta actividad. Bueno, verificar el cumplimiento de los objetivos y fiscalizar la continuidad, los beneficios promocionales. Obviamente, cualquier beneficio tiene que ser auditable, transparente. Los entes reguladores jurisdiccionales, es decir, de cada provincia, son los que tienen que fiscalizar los procedimientos que se establezcan para autorizar las conexiones, controlar que se cumpla la normativa, regular las tarifas de los servicios eléctricos y los servicios asociados a la conexión, establecer penalidades y sanciones en el caso de que los distribuidores no cumplan en tiempo y forma con estas solicitudes, y en definitiva los distribuidores son quienes participan en la autorización de las conexiones, son los que reciben la solicitud del cambio de medidor, que básicamente es necesario al final de la instalación. Un usuario, una vez que ha sido autorizado previamente, instala su sistema, le solicita a la distribuidora que cambie su medidor por uno bidireccional para que permita registrar no solo la energía que demanda o que toma de la red, sino también la que inyecta. Y también, obviamente verifican el cumplimiento de la normativa técnica, compran los excedentes, adquieren los excedentes y reflejan en la facturación, en la misma factura eléctrica, no solo toda la energía que tomamos de la red, con sus correspondientes cargos y, impuestos, etcétera, sino también el crédito por lo que el usuario ha entregado al sistema, descontando ese valor económico. Ahora entrando a los beneficios promocionales de la ley, y que de hecho, por eso está comentado arriba, importante es que ya están considerados, están contemplados en la ley de presupuesto 2019, ya tenemos los fondos en la ley para el año que viene, por lo tanto, una vez que terminemos la etapa de reglamentación, que en estos meses se debería resolver, básicamente hay dos tipos de mecanismos principales que se van a utilizar. La ley establece una... Ahí se corta. Daniel. Los sistemas de baja escala, ya sea residenciales o comerciales pequeños, tienen costos de instalación relativamente mayores. Además, en el caso del usuario residencial, por ejemplo, cuando compra el sistema, paga IVA y no lo recupera como un usuario inscripto, como una empresa responsable inscripto. Un usuario residencial no amortiza esta inversión en ganancias como lo hace un usuario comercial. Entonces, realmente el usuario residencial es el que más caro paga el sistema, y por otro lado el que más le cuesta financiarlo, porque las opciones que tiene son créditos personales. Entonces vemos que en este caso es muy importante el tema del financiamiento, sobre todo a menor escala, como les decía, residencial o comercial pequeño, mientras que en el caso de los usuarios comerciales, y eso es muy importante porque por ahí, por temas, no sé si de marketing o por haber visto tantas fotos de paneles solares sobre casas, todos instintivamente pensamos en que la generación distribuida es residencial, y en este caso
hay un potencial gigantesco en el sector productivo y de distintos tipos de empresas. De hecho, hasta hemos estado conversando bastante con el sector del agro, principalmente los regantes, para riego agrícola, que usan bombeo, y están muy interesados en poder aprovechar este tipo de tecnologías. O sea que hay que tener la cabeza amplia para detectar en todos los casos en donde se puede aplicar este tipo de esquemas. En esos casos, en los casos de usuarios comerciales, el certificado de crédito fiscal funciona mucho mejor. Entonces, realmente la idea, o por lo menos lo que estamos contemplando, es tratar de utilizar el presupuesto que tenemos en el FODIS, digamos, para el fideicomiso que se integra para dar estos beneficios, a facilitar el acceso a créditos para los usuarios, y por otro lado, para los usuarios de menor escala y para los usuarios de mayor escala. Nuevamente perdimos el sonido y la presentación. Creo que se quedó sin conexión Ignacio, así que vamos a tratar de... Disculpas. Mayor que los excedentes, pero también obliga, esto es muy importante, evita la obligatoriedad de inscripción en AFIP por parte de los usuarios generales residenciales, porque ¿qué pasa? Nosotros, como usuarios residenciales, como consumidores, siempre estamos pagando un servicio. Ahora, cuando empezamos a generar, estamos entregando energía a la red y básicamente estamos teniendo una actividad comercial con la red. Entonces, si no tuviese esta contemplación en la ley nacional, cada usuario residencial, por más que inyecte 2 kWh por mes, tendría un negocio, digamos, estaría entregando un bien por un valor a cambio, tendría un monotributo, ser responsable inscripto, lo cual es 10 veces más caro que el ingreso que va a tener. Entonces, realmente para facilitar y posibilitar el acceso de este nuevo usuario, de este nuevo actor, no se está viendo la terminación principal. Ignacio. Escucho. Sí, no estamos viendo tu presentación, como que te desconectaste y volviste a conectarte y no vemos tu pantalla. No, estoy cocinando. Esto sería... Miren la idiotez que hizo Santiago. Miren, escuchen. Estábamos jugando el pulpo en la escuela, quería pasar. Entonces, Ahora está leyendo más. No, está bien, sí. Por ejemplo, Hola, ¿se escucha? Perfecto. Ignacio, ahí te di el rol de presentador, de nuevo. Bien, sí. No sé qué está pasando con la plataforma. Debe ser el G20. Debe ser Trump. Bien, ¿ven la presentación? Ahora sí, por favor, el resto de los asistentes.
por favor. Gracias. Bueno, perfecto. Como les comentaba, hay un punto muy importante en la ley nacional. Anotado como calle 115, si puede silenciar el micrófono. Porque De matemática y de lenguaje. Tráeme el cuaderno. ¿Por qué sos mala? ¿Por qué haces eso? Bueno, sí, ¿Por qué no puede hacerlo? espero que se reconcilie. Bueno, seguimos. Silenciar los micrófonos, por favor. Hay otro. Tráeme el libro, Trini. Un tema que, como les comentaba, bastante importante de la ley nacional es que establece que la inyección de excedentes por parte de los usuarios generadores queda libre, tiene una exención impositiva de IVA y ganancias. Solo hasta cierta escala, como les decía, es para usuarios pequeños y medianos, pero lo que es importante de esta exención es que no solo que tiene obviamente un beneficio impositivo para los sistemas pequeños, sino también que evita la obligatoriedad de inscripción en... Perdón, se cortó nuevamente. Ignacio, no se escucha tu audio ahora. Ya silenciamos al resto de las personas. Venía a probarte la pollera, Cata. Bueno, un saludo para Max. ¿Me ven? Perfecto. Bueno, a ver cómo nos va esta vez, esperemos tener más suerte. Bueno, como les decía, uno de los, digamos, teníamos por un lado beneficios de tipo de financiamiento o de facilitar el acceso a financiamiento, por otro lado, certificados de crédito fiscal, estarían orientados los certificados de crédito fiscal para los usuarios de mediano para arriba, comerciales, industriales, distintos usos productivos, y los esfuerzos para facilitar el financiamiento para los usuarios de menor escala. En respecto al artículo 12 bis, hay una exención impositiva en la ley a la inyección de energía renovable, que es bastante importante porque, por un lado, bueno, obviamente es un beneficio impositivo porque por los ingresos que un usuario tenga, por la inyección de esta energía, no estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias, no estaría alcanzado, no debería retener IVA, digamos, sobre esa venta. Pero lo más importante es que sin esta exención, los usuarios residenciales, sobre todo usuarios no inscritos, estarían obligados a inscribirse en la FIP o en el régimen impositivo provincial para tributar por esta nueva actividad económica que tienen. Entonces, la realidad es que
si consideramos los ingresos que puede tener un usuario residencial por la inyección de energía renovable a la red, esto hace que se vuelva imposible de implementar y demasiado engorroso. Digamos, un usuario residencial cualquiera debería ser monotributista o responsable inscripto solamente por el hecho de ser usuario generador. Entonces, esta exención impositiva nos permite facilitar el acceso de este nuevo actor al mercado, porque claramente tiene condiciones distintas que las de una empresa que se dedica específicamente a la generación de energía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el beneficio de la exención impositiva a las inyecciones. Un comentario que hago antes de pasar al próximo tema es un poco un resumen de en qué etapa estamos y cuáles son los próximos pasos. Nosotros, digamos, actualmente en Argentina tenemos ya la ley sancionada, que se sancionó a finales del año pasado. Hace algunas semanas ya se publicó el decreto reglamentario firmado por el presidente que nos habilita como Secretaría de Energía a reglamentar la ley en sus aspectos más de detalle. En pocas semanas estaremos emitiendo la resolución de la Secretaría de Energía, que empieza a entrar ya más en aspectos puntuales, ¿no? O sea, cómo sería el proceso de autorización, de solicitud de autorización por parte de los usuarios, que de hecho se va a hacer a través de una plataforma web para que todos los criterios estén claros y los trámites lleguen lo más rápido posible. O sea, se está terminando de definir los detalles de esta plataforma web, pero es un trámite a distancia virtual en argentina.gov.ar. El usuario accede a ese trámite a través de esa ventanilla, digamos, virtual, va a poder interactuar con el distribuidor, enviarle toda la información, el distribuidor va a poder contestar estas solicitudes, autorizar las conexiones, y bueno, eventualmente, una vez que se cumplan todos los pasos, cambiar el medidor del usuario por un medidor bidireccional que permita registrar la energía que entrega a la red y reflejar en la facturación lo que corresponde. Entonces, en las próximas semanas estaría saliendo la resolución y próximamente también, probablemente en los primeros meses del año que viene, las disposiciones técnicas, que son ya aspectos muy puntuales de, como decíamos en algún momento, qué normas de calidad o seguridad tiene que cumplir un inversor, un panel solar, etcétera. El presupuesto también, como les decía, lo tenemos listo, por lo que el año 2019 tendríamos todo para empezar con fuerza la implementación. Antes de cerrar un poco la charla o de abrirlo a preguntas, me gustaría comentar cuáles son las tecnologías que vienen detrás de la generación distribuida, porque la generación distribuida de alguna manera es la punta de lanza de este cambio, de esta transición energética o de este cambio de paradigma, pero hay otras cosas que vienen detrás de la generación distribuida que también es importante tener en cuenta, porque van a empezar a ser van a estar cada vez más presentes en nuestras instalaciones y a la vez en nuestra red eléctrica, ¿no? Se habla ya de recursos energéticos distribuidos más que de generación distribuida. De hecho, a nivel mundial, en los países que tienen más desarrollado este tipo de implementación, se habla de generación distribuida, de todo tipo de tecnologías integradas a la red eléctrica desde el punto de consumo. Entonces, ¿qué son los recursos energéticos distribuidos? Bueno, por un lado, generación distribuida, como venimos hablando, sistema de generación en el punto de consumo. Por otro lado, el almacenamiento de energía, que hasta hoy, por un tema de costos y tecnológico, no es muy presente todavía, no está muy presente todavía en la matriz, pero cada vez lo va a estar más. La discusión es cuándo y no qué. O sea, se sabe que va a pasar, el tema es cuándo va a llegar al nivel de costo que lo haga accesible a todos los usuarios, pero como vimos al principio, esto no se espera que se demore mucho. Hay otras tecnologías que se denominan de respuesta de la demanda, que es básicamente dispositivos con cierta inteligencia que permiten programarlos para que consuman energía solo en ciertos momentos del día. Esto nos permite aprovechar aún más nuestro sistema de generación, la energía que tenemos disponible, sobre todo en el caso de un sistema con almacenamiento también, se pueden ir agrupando los consumos para tratar de activar estos dispositivos solamente cuando tenemos generación o solamente cuando tenemos la carga de las baterías en cierto nivel, etcétera.
Y otro de las tecnologías que también se está viendo, hay varios proyectos, digamos, puntuales en el mundo, pero que ya se está viendo como algo que se está desarrollando, es lo que se denomina microredes, ¿no? Y microredes no solo es lo que se usa para redes aisladas, estas, por ejemplo, una comunidad aislada que vive lejos de la red eléctrica, a la que se instala un sistema de generación pequeño o mediano con una pequeña red de distribución para abastecer de electricidad a estos usuarios, sino también de microredes, o en este caso de microredes insertas en la red de distribución. Es decir, por ejemplo, los casos típicos hasta hoy son más bien hospitales, por ejemplo, universidades, es decir, o instalaciones grandes. Un campus universitario tiene muchos edificios, pero a la vez también sigue siendo de alguna manera un solo usuario. Entonces, integrando generación renovable, almacenamiento, este tipo de tecnologías, a la vez de que se funciona en paralelo con la red, le permite a estos edificios contar con una disponibilidad mucho más alta, garantizarse la disponibilidad del servicio, hacer que la generación se use de una manera mucho más eficiente, porque puede administrar un sistema más grande para una gran cantidad de consumos chicos, ¿no? Incluso acoplarlo con almacenamiento, que esto es algo que se está viendo, y también hay algunos proyectos ya no solo en hospitales, como les decía, universidades, es decir, un solo usuario grande con varios edificios, sino también en complejos habitacionales donde se está viendo que se pueden equilibrar los consumos a través de una conexión un poco mayor, de una micro red integrada en la red eléctrica. Entonces la discusión está cambiando de lo que es o era hasta hace poco la generación distribuida a estos recursos energéticos distribuidos, esta variedad de dispositivos y sistemas que producen o almacenan energía eléctrica. Entonces, para terminar, como les decía, la generación distribuida es solo el comienzo. El crecimiento y adopción de la generación distribuida va a transformar la energía eléctrica en una más limpia y descentralizada. Los usuarios generadores ahora son un usuario activo, un nuevo actor en el mercado, muy distinto de los actores tradicionales, pero que van a estar alternativamente inyectando y consumiendo energía de la red. Los mismos operadores existentes de la red van a tener distintas oportunidades de mercado, para ofrecer nuevos servicios, pero básicamente hay una gran cantidad de gente que tiene interés en acceder a un mercado y poder participar de una manera más activa. Aquí justo hay una foto que es muy importante, el tema de los vehículos eléctricos, que es algo que no mencionamos porque por ahí justo no venía el tema de la charla, pero digo, también hay otro fenómeno que es muy importante tener en cuenta, que es lo que se llama la electrificación de la energía. Esto quiere decir, bueno, es la tendencia que hay a que cada vez nuestros consumos energéticos sean eléctricos, cada vez más. Por ejemplo, el caso de vehículos eléctricos es uno claro y uno de los principales, que tenemos que tener en cuenta que a la vez de que queremos descarbonizar la matriz y tener más energía renovable y ser más eficiente, también estamos pensando en pedirle una mayor cantidad de energía a la red, porque ahora un auto que lo cargamos, con el cual le cargamos combustible en una estación de servicio, vamos a pasar, o pretendemos empezar a cargarlo en nuestras casas, en un cargador público, en cualquier punto de la red, lo cual genera una demanda mayor. Entonces cada vez vamos a necesitar más energía eléctrica y por lo tanto cada vez es más importante el esfuerzo por descarbonizar la matriz y tener una matriz más eficiente y limpia. Entonces, justamente, un poco la conclusión que me gustaría dejar de la charla es que esta nueva matriz de recursos energéticos distribuidos y usuarios activos tiene que ser repensada justamente como lo que es, o sea, un nuevo actor en el mercado, un empoderamiento real de los usuarios que sí o sí van a implicar algunos cambios en las redes de distribución o en la matriz energética general. Así que bueno, con eso y disculpas por todos los problemas técnicos, damos paso a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Ignacio, más que interesante la charla. La sumo a que dentro del ciclo de seminarios que estamos organizando, dimos 2 conferencias vinculadas al tema de eficiencia energética, ¿no? Como uno de los actores claves también en el proceso de transición y de reconversión energética, porque bueno, creo que el hábito de los ciudadanos aportado también con toda esta nueva legislación y procesos, bueno, nos van a permitir realmente
hacer un uso eficiente y consciente de la energía y tener las nuevas tecnologías incorporadas en nuestro mismo hogar y nuestro mismo ámbito de trabajo y demás. Así que bueno, muchas gracias por la presentación. Hubo varias preguntas durante la charla, a pesar de las trabas que fuimos teniendo, pero bueno, algunas se vinculan a cómo las provincias van a estar insertadas dentro del sistema, y yo le sumaría también, bueno, cuáles son aquellos aportes que los municipios pueden hacer por un lado. Después vinculado más a la cuestión económica, bueno, cuál va a ser el precio que recibirá el usuario que provea de energía a la red, del excedente, cuestiones sobre los medidores bidireccionales, si eso ya existen, si, por ejemplo, yo no sé, pero ¿será que la persona tiene que abonar el medidor o la empresa se lo tiene que proveer? Y cómo es el caso, por ejemplo, de los lugares que son abastecidos a través de cooperativas eléctricas. Y tomando tu última parte, hago dos comentarios. Bueno, el caso de vehículos eléctricos es más que importante que lo hayas citado, porque año a año el crecimiento interanual que está teniendo la venta de vehículos supera el 50%, con lo cual es una tendencia muy fuerte que se está instalando en el mundo, y creo que, bueno, que nosotros también como sociedad, y desde el rol que tienen los estados, ir aportando a ese sentido. Hay algunas experiencias municipales, como es el caso de Godoy Cruz, de Olavarría, de Tapalqué, que son en provincia de Buenos Aires, bueno, que están empezando a ver cómo reconvertir su flota a vehículos eléctricos. Así que, bueno, la verdad que buena hora para ese comentario y esa necesidad también de trabajar esa temática. Así que, bueno, te dejo estos comentarios en general para ver un poco tus respuestas mientras repaso si hay otras consultas. Bueno, bien, ok, vamos a ir en distinto orden. Por ahí un poco, empecemos por la parte, empecemos por el final, empecemos por la parte de vehículos eléctricos. Bueno, claramente es así, está creciendo cada vez más fuerte, obviamente también, como toda tecnología nueva, tiene costos todavía altos que irán bajando, pero en muchos países se ve que con algún impulso esto se empieza a desarrollar. Va a requerir muchos cambios, como decíamos, toda una infraestructura de carga de vehículos eléctricos que todavía no tenemos, y que de alguna manera también es un desafío instalar una infraestructura para vehículos que todavía no están, porque va a tener un costo, y si no tenemos vehículos eléctricos, ¿cómo justificamos instalar esa infraestructura? Entonces hay que ver cómo se desarrolla gradualmente esta infraestructura. Por otro lado, el tema de los medidores bidireccionales son medidores que hoy existen en el mercado. De hecho, de los medidores que se están instalando, los medidores digitales que se instalan en la actualidad, en la mayoría de los casos, por no decir prácticamente todos, los medidores digitales que se instalan, incluso los de usuarios residenciales, los más económicos, a través de un cambio de firmware o del software que tiene el mismo medidor, tienen la posibilidad de ser bidireccionales. Los medidores bidireccionales no tienen una complejidad grande, simplemente registran no solo la cantidad de energía que circula desde la red hacia el usuario, sino de manera separada la otra cantidad de energía, que es la que el usuario inyecta a la red, y cuando la persona que releva de la compañía distribuidora que va a relevar estas medidas mes a mes, estas cantidades mes a mes para la facturación, pasa por cada uno de los domicilios de una empresa o de una residencia, toma los dos valores, ¿no? O sea, son los mismos tipos de medidores, solo que ahora tienen dos cantidades a ser leídas en lugar de una. Respecto, un poco como les decía, bueno, los costos son muy similares, si no los mismos que los medidores actuales, porque justamente siempre tienen un cambio de firmware, pero no en su hardware, digamos. Respecto a quién paga los medidores, esto se hace igual, o se resuelve de la misma manera que se resuelve actualmente, es decir, en algunas, esto es algo que se establece en cada jurisdicción, digamos, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, los medidores son parte de lo que se considera activos regulados, es decir, son propiedad de la distribuidora y los instalan, lo que nos cobran es el servicio de instalación. En otros casos el medidor lo paga el usuario y se instalan en su punto de consumo, pero de cualquier manera esto no va a cambiar, va a seguir siendo tal cual se establece, solo que el medidor va a tener una naturaleza
diferentes. Es decir, en los casos en los que es un activo de la distribuidora, va a seguir siendo un activo de la distribuidora lo va a instalar en la puerta de nuestra instalación. En los otros casos, el usuario pagará el medidor como hace actualmente para cualquier demanda. Entonces, yendo un poco al tema económico, la verdad es que los precios están bajando drásticamente y estamos tratando de analizar exactamente a dónde están, qué componentes tienen estos precios para tratar de reducirlos aún más. Tenemos precios relativamente competitivos, incluso hoy en día con algunos países de la región. El tema que hay es que la oferta todavía no, digamos, es bastante desigual, digamos. Hay mucha dispersión de precios entre un proveedor y otro, sobre todo porque una gran parte del costo del precio final de instalación lo representa el costo del servicio de instalación, no tanto el de los paneles o inversores en el caso de solar fotovoltaica. Entonces, realmente según cuán, digamos, eficiente o cuánta estructura o cuántos costos indirectos tenga una empresa, esto varía. Lo que se espera y lo que normalmente pasa en la mayoría de los mercados cuando arrancan a desarrollar esto en una mayor escala, que es lo que se espera que pase en Argentina, se empieza a dinamizar más fuerte el sector comercial e industrial, que es el que tiene, como les decía, un precio por watt instalado menor, no solo por economía de escala, sino porque, como decíamos, recupera el IVA que pagó para comprar el sistema y amortiza de ganancia la inversión y tiene un acceso a crédito mayor que por lo menos que el de un usuario residencial, y que este movimiento en el sector comercial empiece a impactar en una mayor eficiencia en las empresas y bajar los costos de los servicios de instalación para usuarios residenciales. Entonces, esto es un poco la tendencia que se ve en casi todos los mercados cuando arrancan. Hay un despegue por ahí al principio, primer momento pareciera que el comercial es más grande, pero después en cantidad agregada el residencial supera ampliamente a las instalaciones de generación distribuida comercial. Yendo al paso de las provincias, bueno, estamos trabajando con todas las provincias para agilizar la implementación lo más rápido posible. Básicamente la ley nacional está vigente, establece el derecho del usuario para la autogeneración o la generación para autoconsumo e inyección de excedentes, pero hay ciertos pasos que tienen que tomar tanto la empresa distribuidora como el regulador, es decir, atender las solicitudes de instalación de los usuarios, cambiar los medidores por medidores bidireccionales, el regulador controlar y fiscalizar que los plazos de estos trámites se cumplan, que efectivamente se atiendan a solicitudes de los usuarios, y bueno, obviamente también la distribuidora reflejar en la facturación el crédito por la energía inyectada. Entonces realmente estamos tratando de que esto se agilice lo más rápido posible. Hay una parte de la ley que son los beneficios promocionales que requieren adhesión, que en realidad no tiene mucho, digamos, lo que estamos hablando más que un tema de adhesión es el desafío, enfrentar los desafíos de la implementación, o sea, realmente establecer los mecanismos para que los usuarios puedan intercambiar energía con la red activamente, que los trámites tengan criterios claros, que el usuario sepa, tanto el usuario sepa qué es lo que tiene que presentar para que se autorice una conexión, como quien tiene que revisarle esa conexión o ese pedido tenga claro qué es lo que tiene que revisar para autorizarlo o no, porque bueno, en caso, y entrando por ahí un poco al tema de los municipios, y sé que por ahí por contacto con algunos lo que ha pasado por lo menos en un inicio, es que, digamos, el usuario viene, en el caso, por ejemplo, de una modificación edilicia, el código de edificación es municipal, entonces, de alguna manera, este cambio de esta instalación, muchas veces en el techo de un edificio o en un estacionamiento, en un techo de un estacionamiento, tiene que ser autorizada por el municipio, pero cuando un usuario viene con un pedido de este tipo y es el primero que se hace, la persona que está del otro lado del mostrador, y probablemente muchos de ustedes han estado en esta situación, tampoco sabe muy bien qué es lo que tiene que autorizar o cómo asegurarse de si esto se está haciendo de manera segura o no. Por eso yo creo que en este punto va a ser muy importante que sigamos trabajando. Creo que la red de municipios de cambio climático es un ámbito ideal para empezar a tener este tipo de conversaciones. Nosotros desde el Ministerio estamos elaborando cierta documentación, ciertos manuales, cierta
documentación técnica, pero creemos que en realidad es mucho más importante tener un diálogo e ir sacando las dudas, viendo cuáles son las inquietudes, cuáles son los temas que tenemos que cubrir y principalmente eso. El rol del municipio lo veo por un lado en estos aspectos que tengan que ver con la autorización de estas instalaciones, en los temas que les compete o que son jurisdicción municipal, y también, obviamente, en el fomento activo, en el caso de quienes estén interesados, obviamente ustedes todos lo están, por eso forman parte de esta red, de fomentar realmente la adopción por parte de los vecinos del municipio, de todo tipo, comercial, industrial, de implementar cada vez más energías limpias. No sé si con eso más o menos he contestado las preguntas o si tienen alguna otra inquietud. Bueno, inquietudes hay varias y vamos a tratar de ser un poco efectivo con el tiempo, porque sin duda que haya muchas preguntas, bueno, es que hay mucho interés, ¿no? Sin duda sobre la temática. A nosotros nos parecía bien trabajarlo porque sabemos que hay una demanda muy activa de parte de los actores territoriales, de los municipios y los profesionales y técnicos sobre esto, entonces queremos empezar a dilucidar un poco más de información y de luz sobre estos temas que muchas veces desconocemos. Una de las consultas que Adrián nos hace, ya la había comentado anteriormente, es haciendo un cliente adherido a la generación distribuida, ¿qué lo protege en el caso de que un vecino levante alguna construcción que lo obstruya la llegada de radiación a la instalación? Yo creo que eso tiene que ver más con los códigos municipales que comentabas recién. Sí, claro, claramente, y bueno, es una linda pregunta para analizar, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy esto pasa y genera una rivalidad entre vecinos porque no sé, pusieron sombra en una ventana o pusieron sombra en una pileta en el jardín, pero realmente en este caso, bueno, van a haber consideraciones económicas y es algo que debemos analizar para ver de qué manera podemos resolver o limitar. Yo creo que va a tener mucho que ver con los aspectos de zonificación que hagan en cada caso, con la información que se le provee al usuario, digamos, con qué es lo que se puede de alguna manera reglamentar y por otro lado, que el usuario también tenga claro hasta dónde llegan sus derechos o cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar o cambiar en el transcurso del tiempo. Pero bueno, sin duda va a ser un tema interesante para conversar y buscar alternativas cuando tengamos alguna reunión más de trabajo con estos temas. Bien. Después nos preguntan, si una persona se ausenta varios meses de la vivienda, toda la energía que está inyectando, ¿cómo se ve reflejada eso? ¿Solamente en cuestiones impositivas? No, la energía, digamos, los créditos por energía, si un usuario tiene más créditos que el costo por su demanda, se van acumulando y se trasladan a las facturas siguientes automáticamente. Eso ya está establecido así en la ley. Un ejemplo interesante para esto, además digamos, de esto que sería, por ejemplo, una casa de vacaciones, un ejemplo interesante para eso es el caso de un colegio. Si nosotros consideramos los colegios aquí en Argentina que tienen el receso en verano, entonces no tienen actividad, no tienen consumo en verano y justo en el verano es el momento de mayor generación, porque tenemos irradiación solar máxima, el colegio estaría generando energía que no consume, bueno, va a acumular créditos y apenas empieza la actividad en los meses de febrero, fin de febrero, marzo, empieza a consumir esos créditos y eventualmente pasa normalmente, bueno, un colegio, habría que ver cuántos paneles tiene, pero normalmente va a terminar teniendo un consumo eléctrico superior a la inyección. Entonces, ese sería un caso, esos son casos que pueden pasar, pero los créditos se mantienen, se acumulan, e incluso en algún caso también se pueden, está establecido en la ley que cada 6 meses se puede solicitar a la distribuidora la retribución de esos créditos en efectivo, digamos, ¿no? De manera física. Esto no es lo normal, no está pensado para que el usuario esté digamos, buscando un ingreso habitual en efectivo, sino más bien para el autoconsumo, por eso es que se prioriza el mecanismo activo de transferir automáticamente los créditos a los periodos siguientes. Perfecto. Y quizás la última por ahora, si bien hay varias más, yo creo que lo mejor va a ser que después se puedan comunicar con la Secretaría de Energía, con Ignacio, para esas preguntas puntuales. Es bueno, viendo el esfuerzo de que la ley
cuando lo legislativo ya fue aprobada y que salió una parte de la reglamentación, ¿cuándo estaría, digamos, el proceso definitivo de todas las cuestiones reglamentarias para, bueno, poder dar los pasos siguientes? Y con fecha quieren aquí. No, sabemos que ustedes están trabajando mucho, que no es un tema sencillo también, porque hay que cambiar toda una matriz energética y hay que adecuar todo un país inmenso a esta nueva situación. Bueno, en ese marco, ¿cuáles serían quizás los tiempos en los cuales consideran que ya estaría todo el proceso para iniciar definitivamente? Bueno, hay dos aspectos principales en esta respuesta, ¿no? Y antes que nada, obviamente, además está aclarar que tenemos una ansiedad tanto más grande como la de todos ustedes de poder ver esto implementado lo antes posible. La realidad es que tenemos, por un lado, que terminar de establecer las reglas a través de la reglamentación, que esto, bueno, es algo que se está haciendo conversando con los entes reguladores de las provincias, con las distribuidoras de todas las provincias. Hemos estado teniendo reuniones ya analizando aspectos puntuales para tratar de que una vez que salga esta reglamentación no genere mayores problemas o inconvenientes. Entonces, la realidad es que esperamos que, como les decía, en el primer trimestre del año que viene, en los primeros meses del año que viene, tener ya la parte fundamental, o por lo menos funcional, de la regulación nacional establecida. Pero la otra parte que es muy importante es de qué manera, cómo podemos agilizar la implementación por parte de las provincias, ¿no? No es un tema del todo complejo, pero sí tiene ciertos aspectos que se están conversando. Y bueno, en general todas las provincias tienen un interés bastante marcado en implementarlo. Algunas están un poco más ágiles que otras en los cambios que hay que hacer, y bueno, eso también por ahí va a influir en qué lugares esté disponible este tipo de esquema antes que en otros, porque obviamente no vamos a esperar a que todas las provincias lo tengan implementados para poder arrancar con el régimen. De hecho, hoy por hoy, la única provincia adherida a la ley es Mendoza, pero bueno, hay varias otras provincias que están en este momento evaluando proyectos legislativos de adhesión, y a la vez, lo más importante, como les decía, es que estamos conversando bastante frecuentemente con los reguladores, con las distribuidoras, con las autoridades provinciales, para que entender bien, digamos, el esquema, lo que se está planteando, y recibir sus recomendaciones o cuestionamientos para que esto sea lo mejor posible. Entonces esa es un poco la respuesta. La respuesta corta sería lo antes posible, pero esa es un poco la perspectiva que tenemos. Sin duda, está claro. Bueno, nosotros sabemos igualmente del compromiso que están teniendo por este tema. La verdad que nos parece más que trascendente. Es una demanda que sigue aumentando y que se ve en el territorio. Desde la red de municipios, bueno, organizamos seminarios virtuales como esto, pero también encuentros presenciales. Y cada encuentro que organizamos sobre el tema de energía renovable y eficiencia energética, bueno, se llena de profesionales, de municipios, de empresas que están interesados en conocer sobre esto y poder desarrollar acciones en concreto. Así que bueno, en ese camino me parece, para cerrar un poco la intervención de Ignacio, que después bueno, pasaremos la ley, la grabación y las presentaciones que ha hecho, y toda la información que él también nos quiera remitir para enviarle a todos los asistentes. Como nosotros trabajamos el tema del cambio climático y la energía es uno de los factores que más emisiones genera y por ende es uno de los principales causantes de esta problemática, bueno, tomando un poco también el último informe del IPCC, donde dice que hay que hacer un esfuerzo superador en las cuestiones energéticas y de los sistemas urbanos, ¿no? Hay que invertir y lograr financiar mucho más el tema de las energías renovables y quintuplicar los esfuerzos en eficiencia energética. Bueno, ese es el camino por el cual nosotros estamos comprometidos con esta temática. Creemos que todos tenemos algo que aportar, porque la energía es un consumo que hacemos todos, y conocer un poco la situación actual y hacia dónde va el mundo, ¿no? Digo, cuando hablamos de cuestiones de energías renovables, y en especial la distribuida, bueno, varios especialistas hablan de la revolución, de la nueva revolución, o de la revolución del siglo que viene. Entonces, bueno, en ese camino, transmitir esta información y este conocimiento, y ponerle cara a aquellos actores que hoy son los que están
trabajando el tema e impulsándolo como es Ignacio, nos parece trascendente. Así que bueno, como siempre este es un puntapié, lo ideal sería seguir avanzando y poder seguir desarrollando los espacios necesarios para que las fuerzas confluyan en el sistema. Y desde el lado, bueno, de la red, informar que los municipios tienen un compromiso muy fuerte con esta temática, que muchos ya están invirtiendo en sistemas principalmente cerrados de abastecimiento de energía, pero bueno, que sin duda la ley va a modificar la estructura del país y va a hacer bueno, que podamos realmente lograr estos objetivos mundiales y nacionales, y rompiendo con varias barreras, ¿no? Bueno, antes la energía venía, pero ahora nosotros tenemos un compromiso mucho más fuerte hacia con ella porque la estamos produciendo. Así que bueno, ese paradigma nuevo que se está generando tiene que ver finalmente con lo que decía Ignacio, ¿no? De descarbonizar la matriz energética, que también es descarbonizar la economía, y en ese proceso, bueno, creo que estos esfuerzos son más que trascendentes. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias Ignacio por estar acompañándonos. A pesar de las problemáticas tecnológicas, bueno, se pudo desarrollar la capacitación, y bueno, quedaremos en contacto siempre, mandaremos toda la información, y esperamos, bueno, seguir este camino. Va a haber otras conferencias más que va a dar parte del equipo de Ignacio sobre fotovoltaica y solar, así que ahí estaremos remitiendo la información en breve. Muchas gracias a todos, muchas gracias Ignacio. Bueno, agradezco de vuelta la oportunidad de charlar con ustedes. Estamos siempre a disposición por cualquier consulta que tengan, y sobre todo sería, como decía, muy interesante que podamos tener algunas charlas concretas sobre los desafíos que esto plantea a nivel municipal. La realidad es que de alguna manera estamos llegando un poco tarde a la fiesta, pero al mismo tiempo esto tiene la ventaja de que estas tecnologías son mucho más accesibles que lo que eran hace 10 años. Y bueno, el desafío es subirnos a un colectivo que viene con cierta velocidad y a resolver este problema lo antes posible de una manera ordenada. Así que la verdad que agradezco la oportunidad y totalmente a disposición para lo que... Muchas gracias a todos, hasta luego.